Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 25 de agosto, aquí en Política con Carreño. Hoy quiero comenzar con un texto, con una información de lo que fue una información breve, porque vamos a ir entregando pequeñas notas, ¿no? De lo que fue o de lo que fueron las presidenciales de 1970. Ya que estamos con esta cosa de la celebración, conmemoración de los 50 años, bueno, yo no voy a conmemorar nada, ¿no? No tengo nada que conmemorar de estos 50 años. Pero es un tema histórico, un tema importante para Chile, un tema cuyas consecuencias las conocemos, aunque las causas se desconocen. Las causas de estas consecuencias, claro, se desconocen. O la mayoría de los chilenos hoy las desconocen. Entonces iremos entregando notas informativas, textos, como dije al comienzo, informativos sobre estas elecciones presidenciales de 1970 y que irían a cambiar, ¿verdad?, la historia. Irían de una u otra forma a dividir al país. División que los políticos actuales se esfuerzan bien poco para profundizar más. Partiendo por el presidente Boris, ¿no? Que a mi juicio no es el líder que el país necesita para llevarlo por el camino efectivamente de un reencuentro o la palabra que ustedes quieran darle. No sé si irá a haber algún día un reencuentro, pero sí por lo menos llevar al país por un camino de paz y de convivencia social. Un camino en el que cada uno tenga sus preferencias, tenga sus opiniones a partir de sus propias experiencias vividas, a partir de su ideología, de su pensamiento político, que es muy válido estar con un lado de la historia o estar con otro. Pero eso no lleva de ninguna manera a un encuentro de convivencia deseable, pacífica. Y me parece que en eso Boris, como en otras cosas, ha fallado profundamente. Por eso es importante hacer esta revisión un poco histórica y comentar, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, lo que fueron estas elecciones, lo que fue el gobierno de Salvador Allende, el pacto democrático, el acuerdo de agosto, del 22 de agosto de 1973, en fin, hay un montón de temas interesantes que a mi juicio son necesarios darlos a conocer, mostrarlos, para que ustedes, aquellos que tal vez no vivieron estos acontecimientos,
del periodo de Allende y el golpe del militar del 11 de septiembre, tengan una información más plena, una información mayor, ¿verdad?, de los acontecimientos. Entonces, hoy vamos a entregar pequeños detalles, anecdóticos si se quiere, históricos más que nada, de estas elecciones. Primero digamos que la elección se llevó a cabo un día viernes, ¿sí? Día viernes 4 de septiembre. 4 de septiembre de 1970. Allende se presentaba por cuarta vez. Y en la medida en que vayamos presentando los programas vamos a ir entregando más informaciones sobre el personaje Salvador Allende. Era su cuarta intentona por llegar a la moneda. Y la población de Chile, amigos, era menos de la mitad de lo que es hoy, hace 50 años. Ya semana que viene prácticamente cumplimos 50 años de esas elecciones, ¿no? 1970, 4 de septiembre. Era menos de la mitad. La población de Chile era de 8.884.768 habitantes. Esos son los datos. 8.884.768 habitantes. Hoy estamos bordeando los 20 millones. Era una población pequeña, ¿verdad? Ya somos un país chiquitito en población, imagínense en ese momento, ¿verdad? Y ¿quiénes se presentaban? Los candidatos que tenían mayores posibilidades de ganar la presidencia, ¿no? Allende, claro, Salvador Allende, Jorge Alessandri Rodríguez y Radomiro Tomic. Radomiro Tomic, que había sido embajador en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, por ahí, ¿no? Eran los tres candidatos. Allende del bloque, como se dice hoy, Unidad Popular, ¿verdad? Alessandri, que era el presidente de derecha, un muy buen presidente, Jorge Alessandri, ¿no? Después fue también presidente. Jorge Alessandri, sí, o antes. Estaba don Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Y Alessandri era apoyado por lo que hoy llamaríamos el Partido Nacional, ¿verdad? Partido Liberal, Partido Nacional. En fin, eran los candidatos con mayores posibilidades. Y de hecho sacaron las principales mayorías. Entonces, ese día, viernes 4 de septiembre de 1970, fueron a votar 2.962.748 personas. Esos son los que votaron, los votantes. Ahora, los registrados, aquellos inscritos, como decimos nosotros, ahora, los inscritos para votar eran 3.539.747. De esos 3.539.747 fueron a las urnas, como decimos hoy, 2.962.748, o sea, un 87,70%. Bastante. Ahora, los votos válidos de esos, ¿verdad?, fueron
2.936.743. Es decir, hubo pocos votos nulos. 2.962.000 votaron, 2.936.000 fueron los votos válidos. Y así se va estructurando numéricamente, así se estructuró numéricamente la elección de 1970. Ahora, ¿cuál fue la votación de cada uno de estos candidatos, ¿no? De Salvador Allende Gossens, de Jorge Alessandri Rodríguez y de Radomiro Tomic. Allende obtuvo 1.075.616 votos. 1.075.616 votos. Eso significó el 36,63%. Esta cifra es importante y ya veremos por qué. Alessandri obtuvo 1.036.000, o sea, fíjense, de 1.075.000 a 1.036.000. Poca la diferencia. 1.036.278 votos. O sea, el 35,29% y Allende el 36,63%. Entonces Allende ganó por un pelito, ¿no? Y Radomiro Tomic obtuvo 824.849 votos, con un 28,08%. Entonces, claro, estuvo bastante alejado de los otros. 7 puntos de Alessandri y 8 puntos de Allende. Entonces, está claramente establecida la primera y segunda mayoría. ¿Por qué es importante esto? Lo he dicho en otros programas. Porque en ese momento no existía segunda vuelta, amigos, en Chile. Entonces el candidato ganaba o en la primera vuelta, de vez, o debía el Congreso validar la primera mayoría. ¿Qué fue lo que pasó acá? Allende obtuvo la primera mayoría con el 36,63%. Entonces el Congreso Pleno debía escoger entre la primera y la segunda mayoría. Así funcionaba el sistema electoral chileno de la época. Y el Congreso Pleno siguió la tradición, que era reconocer como presidente a la primera mayoría. Y por 153 votos del Congreso Pleno, Allende fue reconocido por el Parlamento, por el Congreso Pleno, como presidente de Chile. Porque en las elecciones no obtuvo los votos necesarios para ser ya presidente de Chile. Y Alessandri obtuvo en el Congreso Pleno solo 35 votos. Ese fue el camino recorrido desde el punto de vista electoral para que Salvador Allende llegase a la moneda. Entonces, claro, ustedes ven ahí, hay una necesidad de acudir al Congreso Pleno para validar, reconocer a Salvador Allende como presidente de Chile. Y esto es importante, esto es muy importante, porque para que el Congreso Pleno validara, reconociera esta primera mayoría y nombrase a Allende presidente de Chile, Salvador Allende debió firmar un pacto democrático.
un pacto democrático que en el cual reconociese él, como dar su palabra, de que gobernaría de acuerdo con la institucionalidad vigente. Debió firmar ese pacto. Luego de la firma de ese pacto democrático, el Congreso entonces lo aprueba. El Congreso sospechaba o tenía dudas no sé, de la transparencia, de la honestidad de Salvador Allende, de que no fuese a desviarse del camino democrático, que no fuese a desviarse de lo que determinaba la constitución política de Chile de ese momento. Así que ya ven ustedes, amigos, este 4 de septiembre, ahora de 2023, se cumplirán 50 años de la elección en que Salvador Allende, gracias al Congreso Pleno, fue nombrado presidente de Chile. Así que bueno, esta ha sido una pequeña nota, ¿verdad? Seguramente para muchos de ustedes algunos datos pueden resultarles interesantes, pero así se van formando una idea de cómo llega Salvador Allende a la moneda, cómo llega al poder con la unidad popular. Vamos a entregar información sobre esto también, claro. Y bueno, y lo que fue su gobierno, analizar un poco, comentar un poco ciertas políticas públicas, cómo se fue desviando de la Constitución, la influencia del Partido Socialista, que era bastante revolucionario, ¿no? Y del MIR, y las cosas que ocurrieron, o lo más relevante que ocurrió, en fin, durante su gobierno, y que llevó, en definitiva, al 11 de septiembre, 3 años después, 1973. Pero ahora volvamos a nuestra realidad, que siempre es una realidad bastante conflictiva, ¿no? Y con cosas que pueden ser anecdóticas o chocantes, porque así está nuestra política, así está nuestra justicia, así están los poderes del Estado, y un poco así está la sociedad también. Hoy vivimos tiempos dramáticos por la gente que ha sufrido, que sufre, por causa de la lluvia, ¿verdad? Y necesitamos solidarizar. Si alguien pasa por su casa, amigos, no deje de darle algo, es gente necesitada. Por mi casa pasan bastante. Y es interesante, si usted puede, tener siempre un extra en su casa para darle a esta gente. Y no solamente a la gente hoy, pasa mucha gente pidiendo. Usted lo puede observar, ¿no? Mirar con atención. Es gente de repente que sí, no son estos vagabundos, aprovechadores, de gente que necesita de verdad. Entonces, tener algo para darles. Yo creo que el sentido del humano, amigo, es súper importante. Bueno, disculpen este paréntesis, pero claro, debemos ser solidarios con aquellos que necesitan. Yo creo que sí. Bien, vayamos entonces a lo nuestro. Aquí la Cámara, como siempre, el Parlamento, eh, dando la hora, peleándose de un lado y de otro, ¿no? La, la, la diputada Nadaillán, por ejemplo, está ahí en la mira porque, claro, dijo que esto de la violencia sexual durante la dictadura era una leyenda urbana.
Yo encuentro bien valiente a la diputada Nabeillán, sobre todo cuando enfrenta a Carolina Toá y enfrenta a los ministros allá en el Parlamento. La encuentro bien valiente y la apoyo en su postura, ¿no? Tienen la lengua larga, la lengua suelta, pero me parece bien, es una parlamentaria directa y que a mi juicio dice muchas verdades, pero esta no. Yo creo que aquí no hay nada que aplaudirle, diputada. Mire, usted me cae bien por eso, porque la encuentro directa para las cosas, la encuentro franca para decir las cosas. Encuentro que a los ministros que van allá, a veces a puro pintar mono, como la señora Toá, que además es muy roteque, pues. Si hay episodios de ella en que deja a los diputados hablando solo y los diputados le dicen, por favor, escúcheme. O al alcalde, no sé, al personaje que sea. Doña Carolina es una mujer que no es muy educada, lo sabemos, ¿no? Bien roteque. Entonces, claro, que se enfrenten con diputados como la señora Nabeillán, a mí me parece bien, lo mismo Vallejo y todos los que van allá. Pero, por ejemplo, decir que, que la violencia sexual, que está en los informes RETI y en otros documentos, comprobado, decir que es una leyenda urbana me parece una tontera, pues, diputada Nabeillán, me parece una idiotez de su parte. Y mire, le digo, usted me cae bien por eso, yo no soy de su color político, ni mucho menos. Pero sí valoro, como digo, valoro su reflexión frente a los acontecimientos y cómo defiende su zona. Me parece magnífico, pero no me parece magnífico que usted se mande una declaración de estas, pues. ¿Cómo se le ocurre? Claro que hubo atropello a los derechos humanos, pues claro que hubo violencia sexual, sin duda. Y si reconocer esto no tiene por qué ser una pintura negra en las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver con esas Fuerzas Armadas de aquel momento. Y tampoco eran todas las Fuerzas Armadas. Así que reconocer esto no tiene por qué ser una cuestión contraria a los principios. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas, pero no puedo cerrar mis ojos ni negarme a lo ocurrido durante el régimen de Pinochet. O sea, me parece que eso es una tontera, diputada Nabeillán. Y se lo digo con mucho respeto porque conozco su participación en el Parlamento y en otras instancias mediáticas. Entonces, no, pues, no le embarre, pues. Usted tiene en general una buena imagen. No le embarre con estas declaraciones. Después dice que a usted no le consta. Bueno, a usted no le constará, pues a mí tampoco me consta. Si hay cosas que yo no necesito estar ahí o verlas para que me conste. Para eso están las investigaciones, los documentos, la documentación histórica. No sea como el oficialismo, pues, que solo tiene una mirada de los hechos, una verdad, y quiere imponerla. No caiga en el error de Boris y compañía. Usted puede absolutamente, libremente y abiertamente admitir que sí se cometieron muchos atropellos a la violación de los derechos humanos durante el régimen de Pinochet. Y eso no la va a disminuir a usted, ni a mí. Entonces, claro, ahí el diputado Tomás de Rementería, del PS, dice que, bueno, que es necesaria una legislación que sancione el negacionismo. No sé para qué eso.
Porque si hay una legislación que sancione el negacionismo, tendrían que sancionarse ustedes también, pues. ¿Para qué? Si ustedes niegan, diputado Rementería, niegan una parte de la verdad que es importante, que son las causas que llevaron a las consecuencias posteriores al 11 de septiembre. Entonces, no le veo el sentido de perder el tiempo en estas disputas, en estas peleas, porque el negacionismo existe de ambos lados. ¿O usted cree que cuando niega lo ocurrido durante el régimen de Allende, que se colocó al margen de la constitución política del Estado, eso no es negacionismo? ¿O es negacionismo solo el otro lado? No, pues. Así no funciona. Y bueno, así no debiera funcionar, pero como funciona así aquí en Chile, es que estamos como estamos. Y eso no puede ocurrir. No puede definitivamente ser, porque eso va en contra de lo que es el camino por la paz. Porque eso fomentan las odiosidades de ambas partes. Ya Chile es un país absolutamente dividido. Absolutamente dividido. ¿Y por qué dividirlo más? ¿Cuál es el sentido de esto? Así que bueno, a mí no me parece, en absoluto. Así que dejemos esta pelea ya y vayamos a doña Camila Vallejo, que estaba muy feliz. Doña Camila, porque el Tribunal, ¿verdad?, Constitucional eh, le dijo que no a este proyecto que se había presentado contra la desinformación, ¿verdad? Porque ella dice que, bueno, dice, el proyecto de la desinformación es un fenómeno global, siempre con esa idea de lo global, ¿no? Lo global, usted sabe, lo hemos dicho, lo global es lo que manda la Agenda 2030, la Agenda 2030. Allá, los organismos internacionales. Dice este fenómeno global que está amenazando las democracias. Y si queremos fortalecer nuestra institucionalidad democrática, si queremos fortalecer y seguir protegiendo derechos tan importantes como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de información, tenemos que abrirnos a un debate honesto. O sea, y yo creo que la ministra Vallejo, de verdad, es un personaje tan contradictorio, tan falso. Yo diría que es un personaje, en serio, desfachatado. A mí me perdonan, amigos, la adjetivación que uso. Pero ¿cómo un ministro puede hablar de defender el derecho a la libertad de opinión, de defender el derecho a la libertad de expresión, de defender el derecho a la información, promoviendo un decreto que justamente ilustra lo contrario? Un decreto que coarta, y por más que ella diga que no es eso, un decreto, ¿verdad?, un proyecto en el cual un grupo de personas expertas, ¿quién les dijo que eran expertos? ¿Quién le dijo a estos personajes nombrados a dedo por el propio Boric que eran expertos? ¿En qué? Porque estudiaron allá comunicación, acá comunicación, estudiaron medios, estudiaron qué sé yo. Yo soy doctor en comunicación. Yo creo que usted sabe tanto de comunicación como yo. Yo soy doctor en comunicación. Sí. Y no me considero un experto, me considero una persona que todos los días aprende.
y que estudia sobre los medios, sobre la información, sobre la libertad de expresión. Así que estos expertos, imagínense ustedes que yo soy un experto y yo voy a determinar lo que es información y lo que es desinformación. Y evidentemente yo voy a determinar lo que es información, aquello que le convenga al gobierno, porque al final estoy trabajando para el gobierno. Al final fue el presidente el que me escogió, así a dedo. Usted, Alejandro, viene, trabaja acá, por favor, mire. Vamos a echarle una miradita a las plataformas digitales, a las redes sociales, porque están hablando muy mal de mí. Y de la compañera Vallejo hablan pésimo. Y ni hablar de la compañera Toá. Así que ustedes como expertos van a echar una mirada y estudiar estas redes sociales, estas plataformas, estos canales alternativos y van a darles una advertencia, me imagino, y decirles que no, pues, que esa no es la información, no es la verdad, que la libertad de expresión no está para eso, pues. No está para decir que nosotros lo estamos haciendo mal. Está para que ustedes digan que nosotros lo estamos haciendo muy bien. Sí, amigos, eso es. Entonces, la señora Vallejo, con este cuento de la desinformación, con este proyecto, y con un tribunal, evidentemente, de los 8, 5 votaron a favor y 3 en contra, y los 5 que votaron a favor fueron los escogidos por Boris, pues. ¿Cuáles creen ustedes? Obvio. Entonces dice abrirse a un debate honesto. Pero si el debate ya comenzó hace rato, y hay un montón de gente importante del periodismo, políticos, gente de las comunicaciones que le han dicho que ese proyecto es antidemocrático. Se lo dijeron en el Congreso. Yo espero que el Congreso termine con esto. Yo espero que sí. Los expertos, dice ella, están haciendo un trabajo importante, claro. Están haciendo el trabajo importante de dejarlos a ustedes en libertad de cerrar los canales y las redes y de censurar lo que a ustedes les parezca conveniente, lo que a ustedes se les dé la real gana, señora Vallejo, ¿no? Un trabajo, dice, importante, y nos van a entregar insumos para que abramos una discusión de manera responsable. ¿Qué insumos? ¿Cuáles? ¿En qué van a consistir esos insumos? Eso sería interesante. Claro, un debate responsable en nuestro país. La invitación está hecha, dice, y esperemos que todos estén a la altura. ¿A qué altura? A la altura suya. A la altura de Boric, que es chiquitito, usa zapatos grandotes, de taco grande. ¿A la altura de quién? Entonces, no pues. Usted insiste con esto y el tribunal, claro, el tribunal constitucional, obvio, se sabía. Pero eso no tiene a mi juicio, ningún valor. Estos expertos no tienen ninguna importancia. Por lo menos para mí. Yo voy a seguir hablando en cuanto pueda. Y voy a seguir emitiendo mis opiniones en cuanto pueda. Y en cuanto usted continúe con esto, con estas cosas, con esta desinformación, con estas mentiras que nos tiene acostumbrados, yo voy a seguir diciéndole que usted es desfachatada, es mentirosa, es poco honesta, poco transparente. Porque si de un lugar provienen más desinformaciones, es de la moneda, pues. Es de ustedes. Es de ustedes, señora Vallejo, que mienten una y otra vez. En el escándalo del Ministerio de Salud, ¿cómo mintieron? Escándalo Ministerio de la Cultura. ¿Cómo mintieron? ¿Cómo omiten información? ¿Cómo alteran la información o entregan información a media? Ustedes son los principales alimentadores del engaño, de la desinformación, de las fake news. Así es.
Así pónganse ustedes un parche. O sáquense el parche de la boca y digan la verdad. Bueno, amigos, con esto me despido hoy viernes. Que tengan un buen fin de semana. Descansen. Y nos veremos el lunes con una nueva entrega sobre el 4 de septiembre y sobre todo lo que son estos 50 años. Así que amigos, reitero, buen fin de semana y como siempre, gracias por estar aquí en Política con Carreño. Chao, amigo.